en los sótanos más profundos del Vaticano existe una habitación. Está custodiada por miembros de una orden que oficialmente no existe. No tiene nombre, no tiene ventanas. Dentro de ella está resguardado un artefacto que, según algunos, podría destruir la fe, la historia y el mundo. Su nombre era Marcello Pellegrino Ernetti. Era un monje benedictino, pero también físico, experto en ondas, en sonido, en energía. Un hombre de fe y ciencia. En 1956, Ernetti confesó algo que cambiaría para siempre la historia de lo oculto. Él había ayudado a construir una máquina, uno que permitía ver eventos del pasado como si el tiempo hubiera sido grabado. A esa máquina le llamaron cronovisor. No era magia, no era fe, era física, ondas, vibraciones, energía residual. Según los documentos filtrados, el cronovisor era capaz de captar resonancias del pasado, como si el universo aún conservara un eco de todo lo sucedido. Las voces de hace siglos, las imágenes del pasado, como una televisión cuántica sintonizada con las memorias del tiempo. Ernetti dijo que lo probaron, que vieron a Napoleón dando un discurso, que vieron a Cicerón hablando en el Senado romano, que vieron la crucifixión de Cristo. Pero entonces, ¿por qué destruirlo? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué sellarlo en una bóveda, prohibir su uso y negar su existencia? Porque, según Ernetti, no era una máquina normal. Algo andaba mal. Dijo que mientras más lo usaban, más cosas aparecían en las imágenes. Sombras que no pertenecían a la escena, rostros deformes en las multitudes, entidades que no deberían estar ahí. Y lo peor, algunas miraban directamente al observador, como si sintieran que estaban siendo vistas. En 2002, un periodista afirmó haber visto un documento secreto del Vaticano titulado Instrumentum Temporis Non Humanum. Traducido, el instrumento del tiempo no es humano. Según este archivo, el cronovisor no fue construido desde cero. Fue ensamblado a partir de planos incompletos encontrados en un códice antiguo de origen desconocido, posiblemente de una civilización extinta o algo peor. Pero, ¿y si nunca fue destruido? El Vaticano aseguró que la máquina fue desmontada, que sus piezas fueron separadas, selladas y enterradas. Pero hay rumores de que el cronovisor aún funciona, que ha sido usado en elecciones y guerras, y que cuando el Papa Juan Pablo I murió repentinamente, había intentado mirar demasiado lejos. No solo es una máquina, es una llave, y si el tiempo es una puerta, ¿qué hay del otro lado? Tal vez no estamos hechos para mirar al pasado, porque el pasado también puede mirarnos a nosotros. En septiembre de 1928, en una aldea olvidada del norte de Italia, una niña comenzó a hablar en lenguas muertas. Dentro de los llamados archivos secretos vaticanos, existe una carpeta de clasificación SS1928-9. No se encuentra en las bases públicas, no se menciona en ningún listado oficial, pero su existencia ha sido filtrada, y con ella el rumor de una de las plegarias más peligrosas jamás escritas. En septiembre de 1928, en una aldea olvidada del norte de Italia, una niña comenzó a hablar en lenguas muertas, como si algo retara por dentro de sus huesos. No respondía a crucifijos, agua bendita ni letanías. Un sacerdote fue enviado. No era un exorcista cualquiera, sino uno con acceso a los textos prohibidos del Vaticano, y con él trajo una oración jamás pronunciada desde la Edad Media. La plegaria estaba escrita en un tipo de latín imposible. Algunos expertos lo llaman latín corrupto, un dialecto infernal entremezclado con símbolos goéticos, sumerios y hebreos deformados. Se cree que el texto fue dictado, no escrito, dictado por una entidad durante un exorcismo fallido en el siglo XII. El sacerdote la recitó completa, las velas se apagaron solas y la niña comenzó a reír. Cuando todo terminó, ella estaba muerta, su cuerpo inmóvil pero con una sonrisa imposible, como si lo que estaba dentro de ella aún estuviera sonriendo. Desde entonces el documento fue sellado y clasificado. El Vaticano ordenó nunca más pronunciar esas oraciones.
así como no deben verse ni repetirse. Pero hay quienes no obedecen. Algunos exorcistas renegados habrían copiado partes del texto. Pero, ¿qué dice esta oración? Nadie lo sabe con certeza, pero se han filtrado fragmentos. Una de las frases más repetidas, escritas en glifos invertidos, se traduce: ábrete umbral del que no tiene nombre, y que la voluntad se divida con la carne. Otros aseguran que la oración no expulsa al demonio, que la fusiona con el alma del poseído y con la del exorcista. Hoy, el SS 1928 de 9 está bajo 3 llaves distintas, cada una resguardada por un cardenal distinto en distintas partes del mundo, pero algunos aseguran que ya no está completo, que falta una hoja que alguien la robó, y que en ciertas regiones de África y Europa del Este ya se han escuchado susurros que no deberían. Debajo de los pasillos ocultos del Vaticano, más allá de las catacumbas que el público jamás verá, se encuentra una cripta protegida por capas de plomo fundido. Su entrada no está marcada con cruces ni nombres sagrados. Está cubierta con símbolos arameos antiguos, similares a los encontrados en las ruinas de Dura, Europa o Siria. En 1964, un documento clasificado se filtró brevemente entre archivos diplomáticos del Vaticano. En él se detallaba el hallazgo de un cuerpo no humano descubierto en una antigua tumba en Siria durante excavaciones cerca de Palmira. Lo que encontraron fue descrito como un cuerpo humanoide alado de aproximadamente 2,80 metros de altura. Pies grisácea, opaca, sin ojos, sin boca y sin signos de descomposición. Ni siquiera después de décadas, la entidad fue transportada en total secretismo, usando la caravana diplomática sellada con protección militar. A su llegada al Vaticano, se ordenó construir una cámara especial bajo tierra, aislada con plomo o piedra consagrada. Nadie debía entrar, solamente 4 personas en toda la historia lo han hecho. 2 de ellas murieron poco después. Una renunció al sacerdocio y la 4ª desapareció. Los guardias que han patrullado los pasillos cercanos reportan algo inquietante. Susurros provenientes de la cripta provienen del interior de sus propias cabezas, frases en idiomas desconocidos, pero que se sienten como recuerdos. Uno de los informes más aterradores relata a un guardia diciendo: no me habló, me recordó cosas que nunca vi, ni tampoco que viví. ¿Es un ángel caído? Teólogos y ocultistas que tuvieron acceso al caso de manera clandestina creen que este podría ser un ángel caído, uno de los vigilantes mencionados en el libro de Enoch. Según esta teoría, el cuerpo fue petrificado por mandato divino y ocultado en la tierra hasta el día en el que el segundo sello se ha roto. Esta frase hace referencia al Apocalipsis de Juan, donde el segundo sello se abre paso a la guerra y al caos. ¿Es este un heraldo del fin? ¿O una advertencia de algo más antiguo que el propio cielo? Quizá no esté muerto y simplemente espera. El Vaticano lo niega todo, pero los símbolos arameos siguen ahí. Y bajo el suelo más sagrado del mundo, él sigue intacto y entero, esperando. En 1947, entre las grietas de una caverna olvidada en Egipto, muy cerca de donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, un arqueólogo francés descubrió algo que no debería existir: un pergamino envuelto en piel oscura, escrito en una mezcla de copto, griego antiguo y un dialecto desconocido que algunos relacionan con las lenguas de Ugarit. Este evangelio no menciona a Jesús, no nombra a Yahvé ni a ningún profeta. En su lugar, habla de una presencia primordial, un ser llamado el vacío. El texto afirma que el vacío existía antes de la creación, antes de la luz, antes del verbo. Fue Dios quien lo encerró, sellándolo en el núcleo incognoscible del universo, no por odio, sino por miedo. El vacío, según el manuscrito, no es malvado. Es lo que ocurre cuando la existencia pierde significado. Y solo puede regresar cuando el hombre intente saber demasiado. 3 teólogos del Vaticano fueron asignados para traducirlo en 1948.
Solo uno terminó su trabajo. Los otros dos, uno cayó en un mutismo irreversible y el otro se suicidó tras arrancarse los ojos. El sobreviviente dejó un diario. Una de sus últimas entradas decía: he dejado de orar, ya no tiene sentido. No es una metáfora, no es una locura. El pergamino fue sellado en una bóveda subterránea bajo Castel Gandolfo. Los pocos archivos que existen de su traducción están bajo la custodia del Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. Se desconoce si sigue ahí, pero en 1999, un documento firmado por un exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe sugiere que una copia ya no está bajo su custodia. El año 1441, bajo los pasillos sellados del Vaticano, 13 monjes de la Orden de la Sangre de Cristo fueron excomulgados por herejía. Su crimen: realizar un ritual prohibido durante más de 9 años, ocultos entre criptas y catacumbas. No buscaban poder, no querían la salvación. Su objetivo era unir el cielo y el infierno. Según los registros del inquisidor Lucien de Aragón, derramaban sangre humana sobre escrituras sagradas, recitando fragmentos de salmos al revés, entre símbolos que solo vi antes en grimorios árabes quemados por la iglesia. Decían que querían abrir una grieta entre mundos y que ya oían las voces del otro lado. El Papa Eugenio IV ordenó el castigo final. No serían ejecutados, serían encerrados vivos en una cámara sellada con cruces, plomo fundido y sala exorcizada. Este lugar fue oculto, sin nombre y sin mapa, solo un sello en el archivo negro. 200 años después, por un terremoto menor en Roma, se detectó una cámara colapsada bajo una de las criptas del Vaticano. Un grupo de arqueólogos eclesiásticos accedió a la zona sellada y no encontraron huesos. No había carne ni polvo humano. Solo quedaban las 13 túnicas dobladas perfectamente en círculo y un patrón de ceniza que no se había esparcido con el tiempo. Era como si algo aún respirara dentro. Desde entonces, cada 100 años, el Vaticano realiza una ceremonia secreta llamada Misa Silenti o Misa del Silencio. 13 sacerdotes entran en la cámara, deben permanecer en completo silencio y no pueden mirarse entre sí. Sobre todo, no deben mirar hacia el centro del círculo. La ceremonia dura 13 minutos. El rumor dice que si se rompe alguna regla, uno de los monjes no regresa. Se cree que los monjes sellados buscaban no una grieta, sino una inversión espiritual total, desdibujar los límites entre lo divino y lo profano. Te ha hablado La Puerta Roja, y esto fue 5 secretos